no se rindan. Mis hermanos, hay una regla de oro en el creyente y es no rendirse, porque por algo la Escritura habla con claridad en Mateo capítulo 24, versículo 13, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y por lo mismo hay que tener en conciencia esto: rendirse no es una opción. Ahora, voy a hablar con ustedes con claridad porque sé que algunos están preocupados, sí, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo lo consigo? ¿A qué te refieres con que no me rinda si no consigo hacer nada? Y aquí es donde la palabra de Dios va a estar tratando con nuestras vidas. Así que quiero que pongan, mucha atención a lo que hoy vamos a aprender, a lo que hoy vamos a escuchar. Les pido de favor que tengan su Biblia a un lado, porque ustedes me van a acompañar justamente a estar buscando los versículos o en su celular, como se les parezca más sencillo, para que me acompañen a la búsqueda de cada versículo que nos va a fortalecer hoy en el Espíritu de Dios. Así que vamos a comenzar. Algunos se preguntarán a qué me refiero con no rendirse. No me estoy refiriendo a vuelve a intentarlo, levántate, otra vez abre esa empresa, otra vez lucha por tus sueños. No. Mis hermanos, estoy hablando de la permanencia en Cristo. Una de las cosas o de las primeras cosas en el que muchas veces el creyente se rinde es en la permanencia en Cristo. De manera que cuando tiene problemas se aparta de la iglesia, cuando está cansado no va a la congregación, no lee la Biblia, prefiere dormir en la casa y duerme y duerme y duerme y duerme y descansa y descansa y de verdad, por más que lo intenta, no logra recuperarse. Bueno, la cuestión está clara. Es que no han entendido en lo que no deberían rendirse, y es en la permanencia en Cristo. Miren, acompáñenme a lo que viene siendo Juan, capítulo número 15, versículo número 4, en el cual vamos a ver sobre esto y la importancia justamente de permanecer en Jesús. Y también vamos a explicar qué significa esto de permanecer en Jesús y por qué es tan importante. ¿Qué? Porque cuando no hacemos esto es cuando caemos otra vez en el ciclo vicioso de lastimarnos, de dañarnos, de entristecernos y al final no llegamos a nada. La solución siempre está en Cristo. Entonces, si nos movemos al capítulo número 15, en el versículo número 4, podemos leer lo que dice y expresa de la siguiente manera. Permaneced en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano es la ramita, es como si fuera un renuevo, un renuevo, no me acuerdo si esa es la palabra que se utiliza, es la rama que va saliendo del árbol, por así decirlo. Bueno, como un pámpano, dice, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. La vid es el árbol de las uvas, esto ya lo he mencionado en otras ocasiones. Cuando se habla de la vid, que Jesús es la vid verdadera, es ese árbol que da el fruto, en este caso, la uva, ¿no? Principalmente. Es simplemente una forma en la que Jesús se expresa para que entendamos lo siguiente. Dice, permaneced en la vid, dice, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. Dice, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y no debemos permitir que nuestro orgullo nos gane. Porque alguno dirá, y hemos visto en el mundo, ciertamente, que hay muchas personas que salen adelante en sus vidas a través, vamos a decirlo así, de sus propias fuerzas, en un sentido de que le echan ganas en la vida, ¿no? Y decimos entonces, si no podemos nada en Cristo, ¿por qué ellos pueden? El detalle justamente es ignorar qué es lo que Jesús nos está diciendo aquí. No se está refiriendo que puedes triunfar en el mundo, porque la Escritura es muy clara. Dice que el mundo ama lo que es de él. Por tanto, toda persona que no esté concentrada en Cristo, que no esté concentrada en vivir en el Espíritu Santo, pues va a poder realizar, solo si Dios lo permite, claro está, al final de cuentas Dios tiene control sobre todas las cosas, y permite muchas cosas en muchas ocasiones. Como decía, esas personas van a poder lograr lo que en el mundo y lo que el mundo les puede dar. Pero mis hermanos, eso no nos va a llenar, no nos va a satisfacer, no nos va a librar, por más que pensemos que sí. Y es ahí donde viene la clave. Si queremos hacer las cosas realmente bien, tener la plenitud en Cristo, poder estar tranquilos y tener la paz que solamente Dios puede dar, no lo vamos a conseguir por nuestra propia cuenta.
porque ni siquiera los del mundo, que son millonarios, ricos, exitosos en términos terrenales, pueden decir que están completos. Pueden decir que de alguna manera ya no sufren, ya no sienten esa necesidad de llenar el vacío. Algo que el que está en Cristo sí que tiene esa capacidad. Entonces ahí es donde Jesús nos habla. Nos dice que somos como las ramas en el árbol. El árbol es el que alimenta a las ramas. Las ramas crecen por todos los nutrientes y toda la energía que da desde las raíces, el tronco, hacia las ramas. Y justamente esos nutrientes que dan son los que permiten que haya fruto, ya sea en el caso del ejemplo de la vid, la uva, en el caso de los manzanos, la manzana, en el caso de los mangos, pues el mango. En todos estos casos, todo viene primeramente desde la parte del tronco, de la raíz hacia el tronco y del tronco hacia las ramas. Nosotros somos esas ramas que si son cortadas, dice la Escritura, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Porque esos nutrientes, eso que nos nutre, solo viene de Jesús. Solo viene de Cristo, solo viene de Dios. Así que la regla es: no te rindas en tu convivencia con Dios. Permanece con Dios. Tienes que seguir firme en el camino del Señor, porque claramente que la vida es difícil. La vida tiene sus complicaciones, la vida tiene cosas que no nos agraden. Miren, si nos movemos, por ejemplo, el capítulo 16, en el versículo 33, vamos a ver lo siguiente, que dice, en la siguiente página, por cierto, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esa parte es importante, nada más que ahorita la vamos a tocar. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces ya desde el principio Dios nos está avisando, hey, va a haber cosas difíciles, va a haber situaciones difíciles, en esta vida va a haber complicaciones, vas a tener problemas con la casa, vas a tener problemas con tu salud, incluso en muchas ocasiones, a veces incluso siendo nuestra culpa porque no hacemos ejercicio, no dormimos temprano, no comemos bien, entre otras cuestiones. A veces no es nuestra culpa, enfermedades genéticas, cáncer, entre otras situaciones que tampoco que las hayamos provocado, es a lo que me refiero, pero están en el mundo. Entonces, en el mundo tendremos aflicción, pero dice el Señor, confiad, yo he vencido al mundo. Y ahí es donde justamente se hace referencia a la primera parte del versículo. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. O sea, si viene este problema, voy a estar consciente de que voy a sufrir ese problema, pero tranquilo, porque al final Dios tiene el control. Porque al final Dios está conmigo. Es más, por algo, si nos movemos al libro de Romanos, por ejemplo, en este caso, en el capítulo número 8, déjenme se los confirmo. No, en el capítulo... denme un segundo. Sí, efectivamente, en el capítulo número 8, versículo 28, dice, y esto es algo que ustedes tienen que tener en conciencia y no se les tiene que olvidar, márquenselo en el corazón, y sabemos que a los que aman a Dios, estos son los que permanecen en Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y luego dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, hablando de Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, como nos damos cuenta, es Dios el que nos da todas esas cosas, es el que nos da los nutrientes, ¿no? Por eso permanecer en Cristo es tan importante y no lo debemos olvidar. Entonces, como mencionaba, no se rindan. No se rindan, yo sé que es difícil, yo sé que el mundo tiene sus complicaciones, pero tengan confianza que al final todo es para bien, todo es para la gloria de Dios y Dios nos ama. Dice el Señor que Él tiene pensamientos que no son nuestros pensamientos y Él sabe los pensamientos que tiene sobre nosotros y son pensamientos de bien para darnos el fin
lo que esperamos, que obviamente no se refiere, y esto lo quiero dejar claro, no se refiere a que te va a dar ese Lamborghini que a lo mejor buscas, ni tampoco esa empresa que buscas, ni esa casa que buscas, sino lo que intrínsecamente a veces no entendemos que necesitamos, pero que buscamos. No buscamos el dinero porque en el dinero sea nuestro fin. Buscamos el dinero porque creemos que en ese dinero vamos a encontrar la paz, la tranquilidad, el poder, vamos a decirlo así, para poder hacer muchas cosas o disfrutar de la vida. Pero no, no es lo que nos da ese disfrute, esa paz, esa tranquilidad, que es lo que realmente estamos buscando. Eso solamente lo da Dios y aunque nos guste o no, a veces es necesario vivir ciertas cosas para llegar a ese fin, pero siempre es con el fin correcto. Entonces, ¿cuál es la regla? Permanecer. Permanecer en Él. Hay una parte de la escritura, y esta historia me gusta mucho porque es una historia al final de cuentas. Los discípulos suben a la barca juntamente con Jesús y pasan un lago, que creo que en la escritura lo señala como un mar. Pasan por el mar y entonces cuando van a mitad de camino dice que viene una tormenta gigante. Viene, arrasa contra el barco, casi que el barco se está hundiendo. El barco está de un lado para otro, las velas, bueno, no estoy seguro si era, sí era de velas, si no me equivoco, las velas están ahí luchando, ¿no? Tratando ellos de mantenerlas, porque es muy fuerte la tormenta que están viviendo, y en ese momento voltean a donde está Jesús y Jesús está dormido. A lo mejor es la misma situación que tú ahorita sientes en la vida. Dices, es que mira todo lo que me está pasando y hasta pareciera que Dios no está. Pareciera que Jesús no me escucha, pareciera que Jesús está dormido. Y ellos, obviamente atemorizados por la tormenta, atemorizados porque el barco se empezaba a hundir, como que le empezaba a entrar agua, y ellos luchaban por tratar de mantenerse. Ya atemorizados le gritan a Jesús y le dicen, Maestro, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Entonces Jesús, con la mayor calma del mundo, se levanta. Y tal vez tú estás en ese momento en el que le dices, Señor, es que mírame. Estoy que ya no puedo más. Estoy de que ya me van a quitar la casa, me van a quitar esta situación, me van a decir que me voy a morir, me van a decir que ya la medicina no funciona, me van a decir que tengo que pagar esto, mil y un cosas más. Hay muchas preocupaciones terrenales que podemos tener y en muchos aspectos, incluso donde más duele a veces es cuando no tiene que ver con nosotros. Cuando dices, mi hijo se me puede morir, mi hija se me puede morir, Señor, ¿por qué parece que estás dormido? ¿Saben qué les dijo Jesús? Jesús les dijo, qué bueno que me gritaste y te preocupaste y viniste a mí. No, les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Porque a veces no entendemos que estar con el Señor en la misma barca, aunque Jesús esté dormido, es seguridad, aunque no lo parezca. Porque la imagen que los discípulos tenían es, nos vamos a morir. Literalmente se lo dijeron hacia el Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Esa era la cuestión. Pero Jesús se levanta diciéndoles, hey, ¿por qué están tan preocupados? Yo estoy aquí. Les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y se levanta y dice al mar y al viento, calla. Y así, en un segundo, en un parpadeo, el viento cesó y el mar se calmó. Y la tormenta se convirtió simple y sencillamente en un arma para fortalecer la fe. Porque qué miedo vas a tener tú otra vez de una tormenta cuando te acuerdas que Jesús está en la barca contigo. Que si Él no se ha despertado es porque todavía no estamos en peligro. Porque todavía podemos aguantar. Porque todavía hay algo más glorioso al final. Entonces, resistir. Ahora, ¿qué hubiera pasado si los apóstoles, en vez de gritarle a Jesús, se hubieran mantenido firmes en la fe? Seguramente hubieran visto el mismo milagro, pero sucediendo en su fe, no en su incredulidad, no sin el regaño de parte de Jesús de ¿por qué teméis, hombres de poca fe?
Pero ¿qué hubiera pasado también si en vez de, con esa mínima fe, acercarse a Jesús para pedir ayuda, hubiesen decidido saltar de la barca? Decir, el Señor no nos está ayudando. Jesús no está despierto. No le importamos, que dijeran. Y decir, ¿sabes qué? Me voy a aventar de la barca. Y se aventasen de la barca. ¿Qué hubiese pasado con los apóstoles? Muy probablemente alguno habría muerto. Tal vez en su misericordia el Señor lo hubiera salvado. Pero lo más seguro es que habría muerto. No porque había una tormenta, sino porque se habrían alejado de Dios. Y eso es lo que yo les estoy dice y dice. No se aparten de Cristo. Eso es lo que nos mantiene vivos. Eso es lo que dice el Señor. Si ustedes se apartan de mí, se van a secar y van a ser echados al fuego. No se aparten de mí. Permaneced en mí, dice el Señor. Entonces no se rindan, mis hermanos. La vida es difícil, sí, pero tened confianza en Dios. La tormenta y el mar no tenían poder sobre Cristo. Cristo tenía poder sobre la tormenta y el mar. Tu situación no tiene poder sobre Dios, el que está contigo, siempre y cuando no saltes de la barca. No tienen poder contra ti. No tienen poder contra Dios. No tienen poder contra Cristo. Él tiene poder contra y sobre todas tus situaciones. Todas. Por eso la Escritura dice claramente en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque las situaciones van a suceder, pero en Cristo, en la misma barca que Cristo, todo se puede. Toda dificultad se puede superar. Toda situación se puede soportar. Pero necesitamos estar con Él. Necesitamos estar con Él. Es una regla, mis hermanos. Si tienen que tenerlo aquí, miren. Es una regla no rendirse. No apartarse de Dios. No dejar de orar. No dejar de leer. No dejar de interceder y rogar a Dios. Es una regla no dejar de confiar en Dios. Por algo, si vamos al libro de Salmos, Salmos capítulo número 73, avance conmigo, Salmos capítulo número 73, versículo 27, Dios hace una advertencia y dice lo siguiente. Salmos 73, versículo 27, dice, porque he aquí, los que se alejan de ti, hablando a Dios, perecerán. Por eso les digo que es una regla, no rendirse en quedarse con Dios. Aguantar hasta el último minuto porque Dios ya venció. Ya venció a la enfermedad, ya venció a la dificultad, ya venció a este mundo. Ya venció la muerte, mis hermanos. Ya venció a la muerte. Incluso si muriésemos, dice la Escritura, el que muere en mí, no muere realmente. No muere, vive. Entonces, no hay oportunidad ni chance de que alejados de Dios las cosas nos salgan bien. Bien para la vida eterna, bien para lo que nosotros necesitamos. Hay muchos que se alejan de Dios y se mienten y dicen, yo estoy mejor ahora. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron con Cristo. Porque el que está en la barca, aunque sí sufre la tormenta como todos, porque en el mundo hay aflicción, estés con Dios o no, al final hay esperanza en Cristo. Esa tormenta no tiene poder, la muerte no tiene poder, imagínate. Entonces, todos los que se apartan de Él perecerán, dice la Escritura. Y luego dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. La cuestión no está, y esto lo quiero dejar muy claro, en ser perfectos. Porque sí, obviamente debemos
ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, o sea, tratar, esforzarnos, guiarnos por imitar a Dios. Dice, sed imitadores de Cristo, dice Pablo, sed imitadores míos como yo de Cristo. Y en otro texto se menciona que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Debemos tratar de imitar la perfección de Dios, claro que sí, pero no somos Dios. Y eso nos tiene que quedar muy claro. Y al no ser Dios, podemos equivocarnos. Ahora, el podemos equivocarnos no es un permiso, es una realidad, es una advertencia. Ten cuidado, porque te puedes equivocar. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que debemos quedarnos con Dios. Quedarnos y no pecar. Pero, aquí es donde viene este pero tan importante. Vámonos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, donde Juan nos aclara esto. Fíjense cómo nos lo dice el apóstol Juan. Quiero que pongan mucha atención a esto. Él expresa lo siguiente, y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Nuestro propósito, lo que nosotros debemos buscar, porque es lo que nos trae la paz en Cristo, es vivir en Él y no pecar. Pero ¿qué dice? Y si alguno hubiere pecado, porque somos carne, en esta carne, cuando no hacemos caso a Dios, que ya hablaremos sobre este tema, pues podemos caer en pecado, por insensatos, por apartarnos de Dios. Es ahí cuando pecamos, porque en la presencia de Dios no hay pecado. Lo que pasa es que cuando nos apartamos de Dios, pecamos. Sí. Y que dice, el que hubiese pecado, tranquilo, dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, su Hijo, el Hijo de Dios, es nuestro abogado, es nuestro Señor, es nuestra vida. Entonces tenemos que entender esto. Si permanecemos en Dios, si permanecemos en Cristo, incluso si pecamos, tenemos esperanza. Y debemos apartarnos de la idea de alejarnos de Dios. Es que yo pequé y ya no sé cómo darle cara a Dios. Así como estás, dale cara a Dios. Avergüénzate porque lo que hiciste no estuvo bien, sí, pero con esa vergüenza acércate a Dios. Si Dios hubiese pensado que eras capaz de no haber pecado, de no cometer pecado, de no fallarle, hermano, Cristo no hubiese muerto en la cruz. Cristo murió en la cruz porque sabía que tú no eras capaz de vivir una vida en Él sin Él. Sin que Él fuese el que se encargase de darte esa justicia y esa paz. No lo hubieras conseguido, no lo hubieras recibido. Entonces, acércate a Cristo, quédate con Cristo. Él es tu paz, Él es mi paz, Él es el que nos permite estar delante de Dios. Él es Dios. Entonces, quédate con Cristo, no te apartes de Cristo. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Recibimos los nutrientes y la vida en Él. Damos fruto en Él. Fuera de Él, no podemos. No podemos. No te apartes de la congregación. No dejes de leer. No dejes de orar. Apártate del mal. No te rindas. Hablaré desde mi perspectiva, mis hermanos, y desde mi pecado. Yo mismo he pecado. No me enorgullezco ni me parece lo correcto. Es más, lo he dicho en ciertas ocasiones, estar con Dios es apartarse del mal. Pero yo he pecado y me arrepiento. Pero en ese pecado yo me acerco a Dios y digo, Señor, ayúdame. Quiero estar contigo y no quiero vivir así. Y Dios ha sido bueno conmigo. He caído una y otra y otra y otra vez. Y cada vez Dios me ha vuelto a levantar. Y me ha dicho, tú eres mi hijo. Te adopté. Te recibí. La sangre de Cristo fue derramada sobre ti y los pecados te han sido perdonados. Vive en la vida que es en Cristo. Y por eso mismo nos arrepentimos y nos acercamos a Dios. Y Dios es fiel. Dice que Jesús es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si confesásemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. En esa vergüenza, en esa situación que te incomoda, acércate a Dios y pídele perdón. ¿Con qué cara? Con la misma que tienes. Como dice la Escritura, un hombre se acercó al Señor, ¿no? Aquí daba Jesús un pequeño ejemplo con una parábola, donde decía que uno se acercaba a Dios y decía que no podía ni levantar el rostro al cielo y se golpeaba el pecho y decía: ten piedad de mí. Creo que la expresión específica que daba este hombre era: sé propicio a mí, pecador. Ten piedad de mí, se podría decir, perdóname. Dice que no tenía rostro, me voy a explicar. No tenía cara para mirar a Dios, que es como muchas veces nosotros lo decimos, no, le daba vergüenza, por eso dice que no miraba al cielo. Y se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí, que soy pecador. Y había otro, que en su orgullo miraba al cielo y decía: Señor, yo he hecho esto y he ayunado de esta manera y he hecho esto otro. Y dice el Señor que este hombre, que no se atrevía a mirar al cielo, salió justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque no se rindió, mis hermanos. Porque después, en su pecado, dijo: es que yo no puedo seguir aquí. No me puedo rendir y apartarme de la vida. Y se acercó a Dios. Y Dios en su infinita misericordia le perdonó. ¿Qué esperas tú para hacer lo mismo? No te rindas. Vuelve a Dios. Fallaste, pues párate. Toma responsabilidad y apártate del pecado. Pero no te alejes de Dios, no te rindas. No permitas que tus pensamientos y que Satanás te lleve a alejarte de Dios, porque no es la solución. Dios no está buscándote por perfecto, mi hermano. No lo eres. Ni tú ni yo. Ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, ni ninguno de ellos. Y Él los rescató y Él los perfeccionó. Tú no eres perfecto. Dios te perfecciona. Y eso es lo que vas a ver en tu vida si decides permanecer en Cristo. Pero si cada vez que fallas, cada vez que te equivocas, cada vez que sufres, te alejas de Dios, pues obviamente estamos reiniciando el camino. Estamos volviendo a querer los nutrientes más básicos para crecer. Nos volvemos a secar y volvemos a recuperarnos y nos volvemos a secar y volvemos a recuperarnos. No podemos vivir así para siempre, mis hermanos. Debemos permanecer en Cristo. Esa es la regla del creyente. No te rindas, quédate con Cristo. Quédate con Él. ¿Por qué? Porque es más beneficioso que después de haber pecado te arrepientas, a que después de haber pecado agregues a tu pecado apartarte de Dios. Los que se apartan de Dios son destruidos. Tú quieres ser renovado. Tú no quieres ser destruido, tú quieres ser restaurado. Tú quieres volver a estar limpio, tú quieres volver a estar libre del pecado. No destruido. No te alejes de Dios. Oye, pero es que si me acerco a Dios con mi pecado me va a destruir Él. Él te ama. Dio a su Hijo unigénito por ti. Cristo murió en la cruz por ti. No te va a destruir. Te va a reconstruir. Te va a tomar. Dice la Escritura que Él tiene autoridad y poder sobre nosotros para volvernos a hacer. Con la masa, el alfarero hace lo que quiere, igual con nosotros. Y si nos tiene que destruir y volvernos a hacer, lo va a hacer. Pero nos va a hacer perfectos, porque nos ama. Destruir, obviamente no estoy hablando en el término de destruir para siempre, estoy hablando en el término de quito para volver a poner. Para reconstruir, para hacer de nuevo. Es como cuando se tira la casa para volverla a hacer. No destruyes el terreno para siempre, no lo dejas baldío, simplemente tiras los cimientos que no sirven, levantas cimientos nuevos, más fuertes, más limpios, más hermosos. Eso es lo que Dios hace con nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama, aunque les cueste entenderlo. No se rindan.
Dice Lucas, dice en Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo número 15, acompáñenme allí en sus Biblias, capítulo número 15, versículo número 10. Así os digo que hay gozo, alegría, delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por un pecador que se arrepiente. Arrepiéntete y acércate a Dios, pero no te alejes de Él. Y si sientes que ya no puedes, recuerda que los que están con Él son renovados. En Isaías, capítulo número 40, versículo número 31, dice la Escritura, dice el Señor, capítulo 40, versículo 31, pero los que esperan a Jehová, o sea, los que permanecen en Él, los que siguen confiando en Él, acuérdense de lo que decía, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, el que sigue esperando en el Señor, el que sigue confiando en Cristo, dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Tal vez ahorita no tienes nuevas fuerzas, tal vez ahorita no te sientes con capacidad. Acércate a Dios, vuelve a orar, vuelve a leer, vuelve a derramar tu alma delante de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Tendrás nuevas fuerzas. Se levantarán, dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero no te rindas. No dejes de intentar vivir con Cristo. No dejes de intentar hacer las cosas bien. No dejes de intentarlo. No te rindas. No dejes de intentar agradarle. No dejes de intentar amarle. No dejes de intentarlo. No te rindas, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No se rindan, mis hermanos. No se rindan. Y si alguno quiere saber cómo fortalecerse, cómo lograr esto que les estoy diciendo, les dejo en la parte de aquí, no sé si aquí o acá, estará apareciendo un video. Es una audio prédica que enseña sobre esto, qué son las 3 claves para poder estar fuerte y bien y sano espiritualmente hablando. Nos vemos en la próxima ocasión. Un fuerte abrazo, denle like y suscríbanse. Hasta luego. Chao, chao. Dios los ama. Yo también, pero sobre todo, nos ama Él. Chao.